Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Entramos ya en la recta final de la actividad política en nuestro país. Iniciamos el mes de noviembre y el cronograma electoral de momento se va cumpliendo en base a lo establecido por los entes ligados a la actividad política en Honduras. Hoy vamos a hablar de la fiscalización, de cómo será el manejo de los recursos dentro de los partidos políticos que en principio van a primarias, Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal. ¿Cuál es el papel de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular? Así es el nombre, lo resumimos. Unidad de Política Limpia, así lo entendemos mejor. Abogado Emilio Hernández Hércules, buenas noches, y en breve incorporamos a la abogada Ivonne Ardón. ¿Cómo está el proceso? ¿Qué tanto han avanzado? Y es noviembre el mes que esperan toda la avalancha de solicitudes de aperturas de cuenta, de permisos para colectas, todo esto que a ustedes les toca fiscalizar. Gracias por estar con nosotros, abogado. Muchas gracias por el espacio, Rosendo, a todo su equipo, a toda la teleaudiencia. Es correcto, bueno, ya estamos ya a vísperas de poder ya dar la apertura a poder recibir todas las solicitudes de apertura de cuentas bancarias para poder llevar registro de todas las aportaciones que llevarán los candidatos a cargo de elección popular en el próximo proceso de elecciones primarias 2025. Es importante hacer saber de que la unidad se ha venido preparando a pesar de todos los impedimentos que han habido desde antes de que asumiéramos nosotros como comisionados y los que hemos tenido en esta situación con el tema de presupuesto, con temas de legislación, pero estamos preparando la unidad para poder atender este tema que es tan importante y de tanta trascendencia nacional como lo es el financiamiento electoral en las campañas políticas. Nuestro deber, como ya lo manda la ley, es velar para que los fondos que se utilicen en el próximo proceso electoral sean fondos de origen cierto, sean fondos de origen lícito, que puedan llevarse un registro, una trazabilidad y que se pueda transparentar el manejo de los recursos que van a ser utilizados, tanto públicos como privados, por parte de los precandidatos a los cargos de elección popular que se van a postular y que están ahorita ya a pocos días de estar oficialmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral para participar en los diferentes movimientos, en los diferentes partidos. ¿Qué se ha ganado en experiencia partiendo de que excomisionados ya tuvieron la primer prueba de ensayo en la elección 2021 y siempre dejó algunas dudas cuando vemos aquellos grandes despliegues publicitarios, aquellos gastos que llaman la atención? Y que al final concluyó en que muchos sancionados pues siguen pendientes de pagar las penas. Bueno, creo que lo más importante aquí es identificar que hay varios elementos y principios básicos de derecho que deben de ser implementados en la ejecución de la función de la unidad. El primero es la transparencia, poder transparentar todas las funciones tanto al interno de la unidad como de los resultados que tenemos. Hay que tener facilidad por parte del pueblo hondureño en el acceso a la información que va a proveer la unidad. Me refiero no solamente a la tramitología, sino que también a los resultados. Saber qué candidato cumple con la ley, qué candidato está sancionado, qué candidato no le importó siquiera rendir cuentas ante la unidad de política limpia. Segundo elemento, y es muy importante, que es tener el principio de la certeza. Me refiero específicamente a la legislación, que hayan reglas claras para cada uno de los candidatos y que no hayan grises, que no hayan lagunas legales que permitan esquivar con la obligación que tienen todos los precandidatos a cargo de elección popular. Uno de los retos más importantes que tenemos es ser creativos con la ley que tenemos. No es que la ley no tiene dientes, sí tiene dientes. La normativa, bueno, usted es notario, sí. La normativa es la que ustedes, los profesionales del derecho, requieren para actuar, abogado. La normativa funciona como está, no es la idónea, debe de perfeccionarse. Hay que tener claridad de que esta ley y esta unidad es de reciente creación, fueron creados en el 2017 apenas, solamente han pasado 3 procesos electorales en los cuales se han fiscalizado y llevado un registro del gasto de los candidatos, me refiero a las generales 17, primarias 21 y generales 2021, y
la experiencia que se ha recogido de esos 3 procesos nos lleva a que debemos de ser más creativos para poder llevar a cabo una fiscalización, hacernos de aliados estratégicos. Me refiero a cooperación internacional, me refiero a los partidos políticos, que son nuestro principal cliente, me refiero también a sociedad civil y otros entes que deben de involucrarse en el tema de la fiscalización electoral, en la veeduría pública, para poder implementar mecanismos que, si no están en la ley, puedan por lo menos adherirse e impulsar lo que estamos realizando nosotros en la unidad para poder dar la mayor divulgación de los resultados que tenemos nosotros y que la población pueda tener la certeza de que la información que prevemos nosotros es certera, goza de validez y que tenga fácil acceso para que ellos sepan cómo fue el resultado de cada uno de los candidatos. Abogado Hércules, hubo ciertos aspirantes a cargos de elección popular, incluso que salieron algunos de ellos electos, que no cumplieron y probablemente vuelvan a estar en las planillas. Alguien dirá, ya escondidos, pero ahí están, porque igual sanción va a aplicar para, por decir, un candidato a la alcaldía como un regidor. Si aparece ahí en los aspirantes a cargos de elección popular, automáticamente por haber cometido error ayer está fuera, o hay espacios para subsanar, pagar y salvar. En el proceso Elecciones Generales 2021 hubo una resolución emitida por el Pleno de Comisionados anterior en el cual se sancionó a más de 1.500 personas que participaron a cargo de elección popular, y de esas 1.500 hay algunos que están en el Congreso, hay algunos que son alcaldes en funciones, hay algunos que son regidores en funciones. Y pueden estar queriendo volver. Pueden volver y lamentablemente no hay ningún requisito legal que les impida volver, a pesar de que incumplieron con la normativa de transparencia en el proceso anterior. Es por eso que nosotros siempre hacemos el llamado de que, aunque el Consejo Electoral, aunque el Tribunal de Justicia, aunque la unidad realice su trabajo, el primer gran depurador de las personas que van a participar en las contiendas electorales son los partidos políticos. Porque en este momento, mientras usted y yo estamos en este foro, mientras la ciudadanía está en su casa de habitación, los partidos políticos, a través de los movimientos internos, están llenando las planillas a cargo de elección popular. Me refiero a designados presidenciales, diputados al Parlacén, diputados al Congreso Nacional, alcaldía municipal, con todos sus regidores. Y estas personas que están participando después se convierten en personas con cargos de autoridad en nuestro país, se convierten en diputados, en alcaldes, en funcionarios del gobierno de turno. Ese es el primer gran depurador que tiene que haber, porque nosotros, comunidad, no podemos intervenir en los partidos políticos en decir, este sí puede participar, este no puede participar, tampoco lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, porque los requisitos constitucionales son básicos. Mayor de edad, ser del Estado seglar, tener pleno goce de ejercicios civiles y ser hondureño. Pero aquí encontramos entonces esas lagunas que aún existen y que no sé si, bueno, ya son públicos, muchos se conocen, y ahí es el pueblo el que debe juzgar cómo algunos políticos se burlan de la dignidad del ciudadano, porque erraron en el pasado en no presentar esa cuenta de los registros de los gastos de la campaña, y ahora vuelven. Y quizás pueden hasta repetir y no se les va a hacer nada. La obligación de rendir cuentas la tienen todos. Estamos a la expectativa de la inscripción de los movimientos internos en el Consejo Nacional Electoral en los próximos días. Esperamos y estimamos, como Pleno de Comisionados, que vamos a estar recibiendo a no menos de 5.500 sujetos obligados a quienes habrá que abrirles expediente, ya sea porque rindieron cuentas o abrirles expediente sancionatorio para multarlos porque no rinden cuentas. Y bajo el principio de transparencia y de la máxima divulgación, nosotros vamos a hacer pública toda esta información, y en el caso de los sancionados, el elemento coercitivo que ya tiene la Constitución y el Estado, pues es la Procuraduría General de la República, que es el ente que se encarga de perseguir a todas las personas que le adeudan al Estado. Nosotros no podemos hacer esa función ya que hay un ente que lo realiza, pero bajo el principio de mayor divulgación vamos a hacer públicos toda esta información
previo a las elecciones generales, porque estas personas después van a participar en un segundo proceso. Pero sí en están noviembre. obligados, abogado Hércules, en las primarias a presentar toda la documentación y a someterse a una investigación por parte de ustedes. No les excluye la primaria interna. Todos los precandidatos que participen en el proceso primario están obligados a rendir cuentas sobre los fondos que utilizaron en las campañas, y nosotros, la unidad, estamos en la obligación de fiscalizar a cada uno de los precandidatos que participe también. Muy bien, Emilio Hernández Hércules, comisionado de la Unidad de Política Limpia, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya integramos a la comisionada Ivonne Ardón para seguir dialogando sobre esta obligación que tienen más de 5.000 ciudadanos hondureños que aspiran a cargos de elección popular, pero sometiéndose a la voluntad soberana. Muchos incumplieron, 1.500. Gran cantidad de ellos repiten y ahí van. En todos los partidos hay azules, hay rojos y hay rojo y negro. Los tres que van a primarias. Después de la pausa seguimos. Seguimos esta noche al banquillo hablando del proceso de fiscalización de las campañas políticas, con la tarea que tienen para las elecciones primarias del 2025 en marzo. Es la primera gran prueba. Ya hemos incorporado a la comisionada Ivonne Ardón. Las decisiones de ustedes, la lógica es que sea por votación unánime, 3-0, pero hay 2-1 siempre. Claro, buenas noches. Sí, efectivamente, en un órgano colegiado siempre van a haber disensos. Afortunadamente, pues nosotros somos un pleno que tenemos una muy buena relación por el conocimiento, la experiencia en el tema de la administración pública, y nuestro único interés es que la toma de decisiones sean para beneficio de la población. Aquí nosotros no estamos cuidando intereses partidarios. La institución tiene ese rol de ser respuesta para la sociedad, y no cabe duda que el tema de la transparencia, la rendición de cuentas es un tema que nos interesa a todos como país. Por tanto, hasta este momento podemos decir nosotros con mucha hidalguía que las decisiones que hemos tomado han sido muy bien analizadas, hay armonía hasta ahora, y las decisiones han sido por unanimidad. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, primero como ciudadanos, como servidores públicos, pero sobre todo tenemos un fin único, que es que la democracia no se vea obstruida por grupos de interés. Y aquí nosotros representamos a la sociedad hondureña y a ellos nos debemos. Por tanto, la unidad de financiamiento no es una entidad que sea propiedad de un partido o de una administración. La unidad de financiamiento, igual que el Instituto de Acceso a la Información Pública, son instituciones nobles que le pertenecen a la sociedad. Por eso es que hemos hecho una gran labor de traer los diferentes sectores a la institución para que nos acompañen en el proceso, para que sea todos los diferentes sectores los que acompañen este proceso de fiscalización. Y como lo mencionaba el comisionado Hércules, si en el pasado se quedaron 1.500, 1.700 fueron realmente los sujetos obligados que no presentaron informe, nuestro mayor reto de cara a las elecciones primarias es que esa brecha se reduzca. Y tenemos que empezar primero fortaleciendo las competencias institucionales y luego poder salir a trabajar con todos los que van a participar en el proceso electoral. Hay una constante que debemos de tenerla en consideración, que si usted no educa, usted no va a tener resultados que sean favorables a las estadísticas del país en el tema de transparencia particularmente. Ahora, comisionado, ustedes no tienen ningún problema, y ese era el elemento que también le consultaba al comisionado Hércules, en hacer públicos nombres. No tienen esa limitante que otras dependencias del Estado sí la muestran, bajo aquello de que pueden ser objeto de acciones legales. Ustedes, si hay políticos que ya pasó en la última elección, no rindieron cuenta, ustedes van a decir públicamente fulano, sutano y mengano, bueno, ya se conocen de dónde son, bueno, mire, y a qué aspiran. Realmente como pleno hemos tomado una decisión. Nosotros tenemos, sí o sí, el 30 de marzo, presentar un informe a la Nación
sobre los niveles de cumplimiento de la presentación de sus informes de rendición de cuentas. La ley a nosotros nos ordena 15 días después de llevado a cabo el proceso electoral que los sujetos obligados deben de presentar sus informes. Por tanto, la fecha de presentación de informe vence el 24 de marzo. Tenemos esos 6 días para tabular toda la información y poder informar quiénes cumplieron. Primero con la bancarización, porque la ley dice que deben de ser cuentas diferenciadas. Entonces, primero informar quiénes aperturaron cuenta, quiénes no aperturaron cuenta, quiénes presentaron informe con ese elemento de cuenta aperturada y quienes no presentaron informe ni aperturaron cuentas. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que vamos a lograr educar a los que participan en los procesos electorales. Y mire, el tema que menciona el comisionado Hércules, los que participan en los procesos electorales, además de que se convierten en autoridades tanto en la Cámara Legislativa, en las corporaciones municipales, luego llegan a la administración pública y ahí es más delicado porque ahí están administrando recursos del pueblo hondureño y debemos de educarlos de que la regla de la rendición de cuentas no es negociable y tenemos que ir cerrando esos espacios si realmente queremos que Honduras vuelva a llegar alcanzar indicadores de transparencia, que por eso es que no hemos logrado llegar a esas condiciones de volver a acceder a un compacto con la cuenta del milenio, porque los indicadores de transparencia no solamente se miden por la ejecución, sino que por la rendición de cuentas, el buen uso de los recursos del Estado, que en campaña en este momento son solamente fondos privados, porque son fondos personales y de los aportantes, pero hay que generar esa cultura. Si usted tiene candidatos, precandidatos, movimientos que rinden cuentas, medianamente podemos tener la satisfacción de decir de que cuando lleguen a la gestión pública como tal, van a llevar ya esa conducta de rendirle cuentas a la sociedad, de lo público, que ya es un tema más delicado porque aquí ya estamos hablando que son los recursos que a través de un presupuesto se manejan. Y aquí es donde nosotros hacemos mucho énfasis en que los precandidatos tienen que tener claridad de que rendir cuentas es bueno para el país, rendir cuentas es saludable para la administración pública y es bueno para sus propias candidaturas porque el día de mañana nadie va a venir a ilustrarlos de que estuvieron vinculados con grupos organizados o que sustrajeron recursos de las arcas del Estado para financiar una campaña electoral. ¿Cuántos hasta ahora? Porque hay unos que ya se han adelantado, entiendo, abogado, que incluso, ojo a esto, muchos allá en el interior, porque esto aplica para todos los aspirantes a cargos de elección popular, incluso allá en aquellos municipios apartados donde hay las famosas colectas, a través de rifas, a través de fiestas, hay cenas, y todos lo tienen que autorizar ustedes. No es así a que quiero hacer esta reunión para recaudar fondos. A hoy, ya tienen solicitudes, ya hay algunos candidatos que han presentado cuentas de lo que ya están recibiendo algunos. Bueno, importante aclarar de que ningún candidato a cargo de elección popular puede realizar una colecta popular de ningún tipo si no es previamente autorizado por la unidad. Ya la ley lo establece de esa manera y es claro. Debe de solicitar, explicar en qué consiste la actividad, cuánto piensa recaudar y después de que se le autorice, cuando se lleve a cabo la colecta, rendir un informe ante la unidad para explicar cuánto recogió para la campaña electoral. En este momento, pues estamos todavía esperando la inscripción que debe llevarse a cabo ante el Consejo Nacional Electoral. Quienes están solicitando colectas populares son los movimientos en formación. Ya tenemos registrados ante la unidad y emitimos un comunicado a toda la sociedad en el cual ya hay 9 movimientos que han registrado su cuenta bancaria ante la unidad, 6 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal, y ellos ya están acreditados, nos han reportado cuál es la cuenta bancaria con la cual van a trabajar para llevar una trazabilidad de los fondos.
han también acreditado a su responsable financiero con el que se va a llevar a cabo todas las actividades de política limpia y ya se han registrado y solicitado más de 5 colectas populares ante la unidad, mismas que han sido autorizadas por la misma en sesión de pleno y que llevan el acompañamiento de auditoría de la unidad para poder dar una veeduría y fiscalizar en la concurrencia que manda la ley, in situ como lo ordena, de que estas actividades están recogiendo fondos de origen lícito, de origen cierto. Esta cuenta, a ver si nos aclaran ambos aquí a los telespectadores. Esta cuenta para las colectas o de movimientos es aparte de la cuenta que tiene, por ejemplo, el precandidato a la presidencia, sí. Aparte de la que tienen los diputados, es una cuenta de movimiento. El movimiento interno es un sujeto obligado aparte, entonces. ¿Y hasta cuánto pueden tener para el usufructo? Al movimiento interno se le aplica el mismo techo que se le aplica a los partidos políticos, es que no tienen techo determinado por la ley, solamente tienen techo los candidatos a la presidencia. O sea, ahí en esa cuenta candidatos a diputado y alcalde. Los recursos ellos pueden recoger cualquier cantidad de recursos siempre y cuando puedan demostrar el origen de esos recursos, la trazabilidad, quién les dio esos aportes, persona natural, persona jurídica. Nos corresponderá a nosotros después validar si estas personas tienen las capacidades legales para dar estos recursos y después ellos sabrán cómo lo utilizan dentro de los gastos de conceptos de campaña porque aquí, que establece la ley. Perdón que lo interrumpa, abogado Hércules. Hay una cena, vamos a poner una fiesta, en un municipio de los que han sido objeto de señalamiento de narco, vamos a ir directos en el pasado, y que de pronto pueden seguir ahí algunos grupos ligados a hechos reñidos con la justicia. ¿Van a tener ustedes la capacidad para revisar, porque de repente pueden aparecer cantidades completamente incompatibles con la realidad de un lugar determinado, que nos vayan a aparecer en un municipio que en una reunión se recaudaron 5 millones, por dar una cifra? ¿Ya tienen ustedes el personal para llegar? Porque hay quienes piensan, y no sé si también la comisionada Ardón, que también es periodista, por cierto, ha escuchado eso, de que aquí aparecen unas cantidades que llaman la atención en sitios allá recónditos, y la unidad de política limpia muchos la pensamos solo en función de, le voy a mencionar, Tegucigalpa, Valle de Sula y unas 5 o 6 ciudades así de las de mayor población del país. Bueno, si la unidad tiene esa responsabilidad y obligatoriedad de fiscalizar cada actividad, particularmente las colectas populares, porque es ahí, como usted bien lo menciona, donde como no se consignan nombres, entonces puede ser una puerta que se preste para. Sí, que se preste para justificar algún tipo de recursos. Pero ahí es entonces donde viene el acompañamiento que da la propia sociedad. Porque no es posible que en un municipio pequeño, donde el techo que va a tener el precandidato sea de 87,000 lempiras y esté recaudando recursos arriba de los 200,000, 300,000 lempiras. Ese tipo de acciones, la unidad tiene que verificarlas, y es ahí entonces donde viene el tema de la importancia del presupuesto que necesita la institución. Porque las actividades que realizamos no solamente son el día de las elecciones o el 18 de enero, que ya se da el pitazo para que se empiece la campaña abierta. La actividad de la unidad inicia muchísimo antes de que llegue el proceso electoral. Y es aquí entonces donde la unidad hizo un trabajo extraordinario en tener un cronograma que tuviera todas las acciones para iniciar desde el mes de agosto a fiscalizar, porque este proceso ha sido bien atípico. Las campañas preelectorales, que no están reguladas, dicho sea de paso, empezaron desde el mes de enero con actividades de concentraciones, movilización de personas. Ese gasto no se registró. No se ha registrado. Y ni se registrará, seguramente. No se ha registrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que urge una reforma
para que se le dé espacio a los movimientos en formación de organizar con suficiente tiempo. Es imposible que en 2 meses van a visitar los 18 departamentos, los 298 municipios para armar estructura. Y por eso es que urge que se hagan algunas reformas cubriendo estos espacios para evitar que ingrese recurso de origen incierto a poner candidatos, a poner precandidatos. Y es bien claro, la unidad no tiene esa facultad de escudriñar a una persona antes de que se convierta en sujeto obligado. ¿Cómo están con el personal? Porque ese es el otro gran problema que se ha enfrentado en estas dependencias. Abogado Hércules, ¿tienen estructura para supervisar denuncias? Porque abren esa oportunidad con la participación de sociedad civil, a que alguien de El Paraíso se queje, a que alguien de Jutiapa, Atlántida se queje. ¿Llegarán? Bueno, el alcance que tenga la unidad, el alcance de fiscalización que tenga la unidad a nivel nacional depende de varios elementos. Y para eso hay varios mecanismos que están puestos en marcha. Número 1, el tema del presupuesto. Usted no puede pretender llevar su vehículo de Tegucigalpa a San Pedro Sula si solo le dan 100 lempiras de combustible. Usted ocupa más. Entonces el presupuesto para la unidad es esencial. ¿Y las previsiones cómo están? ¿Tienen la plata o todavía están pendientes? Todavía está pendiente. Agradecemos la gestión que está haciendo ahorita la consejera presidenta porque ya lo sometió a pleno el presupuesto, nos hicieron unas observaciones. Esperamos que sea presentado esta semana de nuevo con las observaciones para que el Consejo lo remita al Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional quien debe de aprobar el presupuesto especial para la unidad, presupuesto que fue presentado desde el 16 de abril del presente año, cuando solamente teníamos 5 semanas de haber asumido el reto. Volviendo al tema, los mecanismos que debe implementar la unidad van a depender en base a los recursos que tengamos, obviamente. El tema del personal es importante, contratación de personal capacitado y técnico, auditores, abogados, gente que cubra la fiscalización, la auditoría in situ, la auditoría documental, para poder llevar a cabo todas las tareas de la misma unidad. Y también hay otros mecanismos como el monitoreo que tenemos que llevar a cabo a través de radio, a través de la televisión, la implementación de un nuevo mecanismo como lo va a ser el monitoreo de las redes sociales, que por cierto ya contamos con el instrumento tecnológico para llevarlo a cabo. Tenemos que instalar lo que es el centro de monitoreo, que es, ya me refiero a la parte física, y demás mecanismos como los procesos de denuncia, que es importante, ya la ley lo establece, cómo deben de ser las denuncias, y acompañado de lo que es la veeduría social que se lleva a cabo. Es por eso que nos hemos hecho de aliados estratégicos como sociedad civil, los mismos partidos políticos para que puedan alzar la voz, y también los amigos de los medios de comunicación para poder tener ojos en todo el país. Es importante que haya entendimiento en eso de que la capacidad de la unidad depende de todos estos mecanismos, pero el mecanismo más importante sin duda va a ser el presupuesto. ¿Cómo se van a blindar? Ambos han estado ligados a estructuras políticas históricas del país, tanto el abogado Hércules como la colega Ivonne Ardón, en aquello de las envidias, que ustedes saben siempre existen, y que internamente se presenten quejas del aspirante de un movimiento A hacia el movimiento B. ¿Cómo van a manejar eso para que no incida en el proceso electoral? Porque es gran responsabilidad de ustedes en cuanto a gastos, me refiero. Vamos a hacer la pausa y después tenemos aquí la respuesta de los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Seguimos esta noche al banquillo. Nuestros invitados, los comisionados de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón y Emilio Hernández Hércules. ¿Cómo van a atender o no se atienden denuncias internas entre los movimientos? Claro, la institución ya tiene un mecanismo de denuncia, pero las denuncias tienen que ser documentadas. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar la institución como un instrumento para una cacería de brujas. Sacarse clavos, decimos nosotros. Por lo menos nosotros tres tenemos una concepción bien clara
sobre lo que tiene que ser el tema de la fiscalización, de la rendición de cuentas, y esto no debe de usarse como una herramienta para querer dañar imágenes o honores de las personas. Por tanto, el mecanismo que ella tiene instrumentalizado, la unidad, deja claramente establecido que pueden ser denuncias donde se omite el nombre de la persona que está haciendo la denuncia, pero tienen que ir los medios de prueba, los medios de verificación, y de esa manera entonces la unidad va a poder reaccionar. Aquí se ha tenido esa cultura de que siempre se denuncia por los medios de comunicación, las redes sociales, pero realmente no se muestran los elementos que le permitan a la institución. Y después les señalan a ustedes, comunidad, que no hacen nada, que son elefante blanco, o que no lo atacan o no lo tocan porque es de partido de uno, de una argolla. Y mire, y realmente yo sí quiero agradecer públicamente porque uno llega a las instituciones, claro, acuerpado por una entidad política, pero amor no quita conocimiento. Y eso debemos de dejarlo claro. Cuando uno llega a una institución, uno llega a trabajar de manera técnica. Y el compromiso debe de ser más bien apoyar a todas las entidades político-partidarias para que hagan su labor también como instituto político. Y yo sí quiero ser bien clara, bien honesta, que hasta este momento que Ivonne Ardón ha sido una servidora pública, nunca ha recibido una llamada telefónica para decirme ayúdele al fulano, corríjale al mengano o tápele al sutano. Porque yo tengo una característica, yo soy una profesional de las ciencias de la comunicación y lo que nos han enseñado durante nuestro proceso de formación y el ejercicio de nuestra profesión es la objetividad. Y el día que yo pierda la objetividad para realizar mi labor en la administración pública, ese día yo voy a decidir retirarme, porque no voy a empañar el nombre que me he generado durante tantos años, ni los conocimientos que he adquirido en el tema de transparencia, porque le estaría haciendo un daño no solamente al país, sino que también al partido que me dio la oportunidad, que creyó que yo tenía las competencias y la idoneidad para ir a desempeñarme en la administración pública. Y creo que el comisionado Hércules tiene esa misma línea de trabajo, igual que el comisionado Vladimir. Hasta este momento no han habido presiones externas que nos digan hay que perseguir al fulano, al mengano, ojo con este, porque la lupa está puesta para todos. Emilio, ¿qué va a pasar? Bueno, a nivel de ciertos gastos, ahí están las certificaciones, se contratan medios de comunicación, se tienen recibos, ahí se resuelven muchos problemas. Ajá, y en las redes sociales. Bueno, este es un nuevo mecanismo que a ustedes les toca enfrentarlo. Vamos a implementar un monitoreo de redes sociales. Esto es novedoso, no existía antes en Honduras. De hecho, en la región solamente Panamá lo tiene, que Panamá electoralmente hablando es ejemplar en todo el hemisferio, pero lo vamos a contar aquí en Honduras para poder implementar el monitoreo de redes sociales para poder cuantificar el gasto que están haciendo cada uno de los candidatos en las distintas redes. No es visible a veces, no es tangible a veces, pero son gastos millonarios los que se invierten en las campañas electorales en las diferentes redes sociales, y a través de este monitoreo que tendremos nosotros vamos a poder cuantificar ese gasto para poder utilizar esa información y cruzarla al momento en que rinda cuentas cada uno de los candidatos, para saber si la persona está declarando los montos que tenemos reportados dentro de la unidad. ¿Las regalías cómo las van a controlar? ¿Tienen límites? Porque también ahí pueden haber distorsiones del proceso. Bueno, ahí lo importante es que siempre quede registro de cada uno de los gastos o inversiones que estén realizando en cada una de las diferentes redes. Es importante que haya trazabilidad a través de pagos con cheques, pagos con tarjetas, y que tengan claro de que todo gasto que se lleva a cabo puede ser en efectivo o una donación en especies también, que pueda recibir uno de los candidatos. Y si yo soy de repente una persona muy influyente en las redes y yo cobro por poner un producto
y de repente el producto ya no es una bebida, ya no es alguna tienda, sino que es un candidato, ahí va un cobro implícito y el pago se hace en efectivo o es un aporte en especie que se lleva a cabo, siempre y cuando el enfoque del mensaje sea para captar el voto de la ciudadanía en favor de esta persona. Ya se han reportado anteriormente por parte de algunos candidatos gastos en concepto de redes sociales. Esta vez tendrán la obligación de hacerlo cada uno de ellos, de cuánto están invirtiendo en Facebook, en Instagram, en TikTok o en cualquier otro medio digital. Mire, aquí yo sí quiero hacer un énfasis en esto. Este sistema que ha sido un acompañamiento de USAID a través de AIFES va a venir a marcar la diferencia en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque el propio sistema le diferencia lo que son las cuentas orgánicas y las cuentas inorgánicas. Entonces, al cuantificar las cuentas inorgánicas es donde usted puede medir si están siendo monetarizadas, que esos son los gastos o el pago que hace el sujeto obligado para tener una campaña a través de redes sociales que tiene mucha cobertura. Sin embargo, también hay que dejar claro que este sistema va a poder medir también mensajes de odio. Es una herramienta que nos va a permitir entonces también informarle al Consejo Nacional Electoral, que son los que regulan estas campañas de odio si hay insultos, si se pasan la línea, ustedes van a intervenir. Nosotros no tenemos la facultad para castigar, para sancionar. Pero sí intervienen notificando. Sí, tenemos la obligación porque vamos a tener una herramienta que le va a servir al Consejo Nacional Electoral para evitar que se den insultos, que se den campañas de odio que vengan a degeneralizar el proceso electoral. Y particularmente como institución, nosotros tenemos un convenio con el Foro de Mujeres Políticas, donde vamos a trabajar también para que no hayan ataques contra las mujeres que participan en procesos electorales. Que son las más vulnerables en estos procesos. Entonces, si vamos a contar con una herramienta tecnológica que tiene 24 programas, estos 24 programas nosotros los vamos a poder adecuar para monitorear un tema definido y cruzar esa información. Esto fue lo que recientemente fuimos a conocer a Panamá y que ahora que ya vimos el sistema funcionando, van a venir expertos de Panamá a formar a ese equipo que vamos a tener en este centro de monitoreo que va a funcionar las 24 horas y nos va a permitir también ser un centro de acopio de información para trasladarla a otras instituciones. ¿Cómo quedan los montos? Partiendo que tenemos claro que los aspirantes a la presidencia de la República, hay unos movimientos con mucho más recursos que otros, rondan un poco más de los 500 millones para el aspirante a la presidencia. 505 sí, millones. 505 millones. Pero vamos ahora al tema de las alcaldías, las visibles, el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, que tienen más de 70 millones promedio, pero aquí hay cuerpos que les acompañan. ¿Cómo quedan con eventuales aportes de las planillas, hablando de los regidores? Bueno, mire, precisamente por eso es que en el reglamento queda establecido y nosotros ya monitoreamos, y lo saben todos los partidos políticos, que la observancia y vigilancia por parte de la unidad va enfocada en el nivel electivo presidencial al candidato presidencial. En el nivel electivo diputado no va al suplente, sino que al candidato propietario. Y en el caso de las corporaciones municipales no va a ninguno de los regidores ni al vicealcalde, sino que la responsabilidad la tiene el candidato alcalde. Pero sí pueden ellos tener pueden aportar cuentas, no pueden tener cuentas. Es que esto se hace con una razón, y es de que el sujeto obligado, en el caso de la corporación municipal, se convierte en el alcalde y su responsable financiero, para que no anden otras personas diciendo, deme este dinero, es para el líder, deme este dinero, es para el alcalde. O sea, los regidores de aquí están bloqueados. Sí. Ellos pueden hacer la gestión que les autoriza el alcalde, pero el responsable el sujeto obligado y el responsable financiero son el alcalde y a quien él designe. Ellos tienen la obligación legal para con nosotros de rendir cuentas sobre los fondos que van a ser utilizados en la campaña. Y con el tema de los techos, si bien es cierto, hay techos elevados, como el caso de los candidatos a la presidencia, ya la fórmula establece de que los techos, en el caso de los diputados, se saca en base
a la carga electoral del departamento dividido por la cantidad de casillas. Es decir, aquí los fuertes son Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Lloro. Son los donde hay 9, está Santa Bárbara, 21, Lloro, Choluteca. Sí. Hay candidaturas a diputado que pueden andar con un techo de los 4.5 millones de lempiras, pero hay candidaturas a diputado, de repente el departamento de Ocotepeque, que puede andar en los 2.8 millones de lempiras, que es una diferencia muy grande al momento de invertir en campañas electorales. La ley esta diseñó, por ejemplo, la rendición de cuentas por casilla. Entonces, pero no significa que, por ejemplo, si yo soy su suplente, yo... Este es buen punto. ¿Qué pasa con el suplente? Y le pregunto esto, comisionada, porque ahora lo hemos escuchado de los diputados y como ellos hacen la ley y el que hace la ley nos dicen crea la trampa, si ahora dicen no son 128, ahora son 256 por una reforma que le dio prácticamente el mismo derecho al 1 y al 2. Sí, en este caso, como el suplente no es el que presenta un informe ante la unidad, sino que va subsumido con la figura del diputado propietario, pero si él le aporta, tiene que aparecer reflejado eso. Es decir, no es que va a venir el suplente y va a decir esta actividad yo la monté. No, tiene que ir integrada en el reporte del diputado propietario. Él tiene que informar cuánto gastó. Claro, sí. Entonces eso se considera un aporte, ya sea en especias o en monetario. Pero aquí hay un elemento muy importante. La responsabilidad de la rendición de cuentas es individual. El partido tiene una responsabilidad porque él rinde su propio informe de cuentas, igual que los movimientos y los precandidatos, cada uno. Por eso es que cuando hacemos nosotros nuestra proyección de cuántos son los sujetos obligados que van a participar en las próximas elecciones, ya tenemos que del Partido Nacional 7 han presentado autorización de su partido, 3 del Partido Liberal, hay 10 movimientos que ya tenemos datos. Y del Partido Libertad y Refundación, la proyección la sacamos en base a los movimientos que participaron en las elecciones primarias del 2021, que fueron 11 corrientes. Cuando sumamos esas estadísticas, yo puedo decir que se proyecta para las elecciones de marzo del 2025, 898,000 sujetos obligados que la unidad tiene que verificar, que tiene que acompañar en el proceso de rendición de cuentas. Y aquí es entonces donde lo que menciona el comisionado, presenten informe o no presenten informe, la unidad tiene que abrir igual cantidad de expedientes para dar el curso de auditoría o para dar el curso de sanción. ¿Cuánto se gastó en las últimas campañas solo para tener proyecciones aproximadas de lo que ustedes lograron registrar? Porque entendemos que hay unos que quedaron con esa gran interrogante. En el informe que dejaron los comisionados anteriores a nosotros para el proceso de elecciones generales 2021, el monto registrado fue de un poco más de mil millones de lempiras registrados que fueron bancarizados, que pasaron por la unidad, pero eso fue lo registrado. En ese momento hubieron varios impases, como el tema de la apertura de cuenta bancaria, que fue una dificultad que tuvieron muchos de los candidatos, un tema que hemos trabajado nosotros para que tengan la facilidad de aperturar cuentas bancarias de forma fácil y rápida con el sistema financiero, y esperamos llevar un registro que muy probablemente va a ser superior al de los procesos anteriores. Es la normativa, es lo más natural, por así decirlo, de que progresivamente vaya aumentando los fondos que van a ser utilizados en la campaña electoral. Recordemos de que no es delito la inversión, no es delito reportar montos altos tampoco. Lo que sí es importante es de que, siguiendo el elemento disuasivo que tiene la ley, rindan cuentas todos los candidatos y, como decía la comisionada Ivonne, aspiramos a que la gran mayoría de candidatos presente su informe en tiempo y forma, que rinda cuentas y que haya una menor cantidad de precandidatos sancionados en el próximo proceso. Muy bien. Los comisionados de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón y Emilio Hernández Hércules, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Hablábamos en la pausa y parece curioso, se gasta más en la primaria e interna que en la general, y el motivo es simple, abogado Hércules,
ingeniero Ardón, el hecho de que en la interna somos amigos pero enemigos, porque ahí la lucha es obtener hablando de los diputados, es obtener la mayor cantidad de marcas, porque ahí sí es por las marcas para ubicarse en Francisco Morazán, si es de los diputados, posiciones. En las primeras 23. Sí, sí, y entre los movimientos hay lucha interna. Por supuesto, las inversiones en las campañas internas son grandes, por ese concepto que usted ha mencionado. Y recuerde también que ya en las elecciones generales, además de que se va a participar contra otros partidos, pero ese mismo cociente electoral es el que los va ubicando dentro de los diferentes escaños en el Congreso Nacional. Y por eso es que es tan importante que en las elecciones primarias se posicionen en las primeras casillas, porque esos son los que van arrastrados. Son las que se pelean. Claro, entonces, claro, aquí tienen que, como se dice, tirar toda la carne al asador y lograr quedar en las primeras posiciones. Hay un punto y quiero una respuesta de ambos. ¿Qué va a pasar con los aspirantes a cargos de elección popular del partido de gobierno por aquello de la acción social que siempre está presente y hay ayudas y son ayudas que se entregan por funcionarios públicos con fondos del Estado, hablando de bonos, comida, etcétera? ¿Van a supervisar eso y cómo lo hacen? Mire, ya la ley establece claramente que hay una prohibición de utilización de fondos del Estado para las campañas electorales. Y aquí volvemos al tema de la denuncia. La ley ya establece los mecanismos de la denuncia, que debe ser hecha con fundamentos legales, por escrito, con evidencia. No es una denuncia por WhatsApp, no es una denuncia hecha en las redes sociales, y debe haber vigilancia social al respecto. Es por eso que la veeduría pública es importante a través de los diferentes mecanismos, tanto los de la unidad que tenemos ya implementados, como los mecanismos de sociedad civil y cualquier otro partido político. Hay un ejemplo que me gusta siempre mencionarlo, y es de que en la campaña 2017, que fue el primer ejercicio de la unidad, hubo una denuncia de un alcalde en funciones que andaba haciendo actividad política con el vehículo de la alcaldía. Se le tomaron las fotografías, se presentó la denuncia y se llevó a cabo la auditoría correspondiente. En ese momento el Pleno decidió remitir el expediente al Tribunal Superior de Cuentas para que fuera conocimiento de ellos y que en el uso y goce de las atribuciones que tienen, pues ellos determinaran qué hacer. Pero eso es lo que hay que hacer, estar atentos a este tipo de actividades que son prohibidas por la ley y saber denunciarlas ante la unidad, ya que ningún candidato puede hacer campaña política con fondos o recursos del Estado. Porque sí están ante un hecho complejo, comisionado Ardón, por aquel elemento político de identidad que tienen con una institución política. Le voy a poner, nos decía Emilio esto del alcalde, pero otro ejemplo, la presidenta está inaugurando muchas obras. Y ella va al interior del país y allá se acercan los alcaldes, que muchos de ellos van a la reelección, van los diputados y automáticamente se benefician de una actividad que es financiada con fondos públicos para una persona en particular que sigue con la intención de seguir en un cargo. Bueno, mire, aquí es donde tiene que haber, sí, pero tiene que haber un grado de conciencia de la población y saber que aquella obra que se está inaugurando, aquel beneficio que se está recibiendo, no es de la bolsa de los diputados, no es de la bolsa de los alcaldes, no es de la bolsa de la presidenta, inclusive, es de la bolsa del pueblo hondureño. Y por tanto, recibe el beneficio. Si hay una denuncia que ahí pidieron el voto porque es típico en los discursos, ustedes actúan. Sí, la unidad tiene la obligación de hacerlo, porque estaríamos entrando en lucrarme de los recursos del Estado cuando todavía no está permitido hacer una campaña electoral. Y aún cuando ya estemos en el auge de la campaña, que debe de iniciar el 18 de enero ya con la publicación de sus vallas, afiches y todo lo demás. Ya para el 18 de enero el Consejo Nacional Electoral debió remitir a ustedes todos los nombres depurados y cada uno con ellos con sus cuentas. Sí, nosotros hemos diseñado un mecanismo para evitar que los sujetos obligados tengan como bandera de lucha
de que no aperturaron cuenta porque los bancos les dieron mucho trámite y que no les aperturaron en tiempo y forma. La unidad ha determinado que a partir del 13 de diciembre, que ya van a salir los listados en el diario oficial La Gaceta, ya los precandidatos van a poder registrar al responsable financiero ante la unidad previo a que dé inicio el proceso electoral como tal. Esto es inclusive un trabajo armonizado que hicimos con el sistema financiero, porque llegaban muchas personas a aperturar cuentas de banco en nombre de un candidato cuando no se tenía la certeza de que, por ejemplo, yo fuera la responsable financiero suya. Entonces la unidad va a acreditar ante el sistema financiero que Ivonne Ardón es la responsable financiera de Rosendo García. Y así es como se va a seguir esa trazabilidad y mantener esa comunicación en doble vía con el sistema financiero también. Con el tema de los recursos provenientes de actividades ilícitas y por el antecedente histórico del país de la penetración del crimen organizado en las actividades políticas, ¿están preparados para ello, abogado Hércules Ivonne? Mire, siempre lo hemos repetido que mientras exista el flagelo del narcotráfico, lavado de activos o crimen organizado en nuestro país, siempre van a haber fondos de origen ilícito, de origen incierto, tratando de meterse en las actividades políticas para adquirir compromisos de estas personas que después se convierten en funcionarios públicos. Es importante aclarar que la prohibición de recursos de origen ilícito va enfocado a que tengan el cuidado debido de saber quiénes les están aportando en las campañas electorales. Hay una recomendación que hacemos mucho en las capacitaciones, licenciado, y es de que no tengan pena de pedir la escritura pública de la empresa que le está aportando a las contiendas electorales, porque de repente en esas escrituras está una persona que, uno de sus socios, está siendo investigado por algún delito, por alguna actividad ilícita o incierta. Es importante de que tengan mucho cuidado en eso, porque siempre van a haber fondos de origen incierto, de origen ilícito, tratando de invertir en las campañas de las personas que de repente tienen menor cantidad de recursos para poder llevarlos a cargos en donde después puedan ser utilizados por estas personas. Además de eso, deben de tener mucho cuidado y la certeza de quiénes les están aportando, por dos razones. Uno, porque nadie invierte algo sin esperar algo más adelante. Eso es uno. Y número dos... No hay almuerzo gratis. No, definitivamente. Y número dos, el hecho de que yo, a través de un tercero, le dé una aportación solo para hacerle daño. Entonces aquí es donde tiene que venir esa conciencia del propio aspirante a conocer de manera directa quién es su aportante, para que no se les vaya a irrostrar, que se les vaya a vincular después, porque eso no es inmediato. El efecto no es que me dieron el dinero hoy y ya mañana salgo cuestionada, no. Es cuando inclusive ya estoy en el ejercicio de mi desempeño y el impacto es mayor, no solamente para la persona, para la familia, para el partido por el cual participaron en el proceso, y al final la repercusión, el efecto rebote, le llega a toda la sociedad. Muy bien, le agradezco a los comisionados de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. Ese es el nombre con el que está registrada lo que nosotros conocemos como Unidad de Política Limpia. El abogado Emilio Hernández Hércules y la colega Ivonne Ardón. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.